Bueno, buenas noches a todos y todas. A nombre del Instituto Ribagüero quiero agradecer su participación. Quiero agradecer especialmente a Carolina, Ana y Jaime, tres especialistas en lingüística y literatura de la región. Para nosotros en el instituto es especialmente importante el mundo amazónico y pensamos que espacios de reflexión como este, en medio de esta crisis y a puertas del Bicentenario, son doblemente necesarios. Vamos a replicar una costumbre de la Universidad de Harvard, que es la de presentar a la presentadora. Entonces yo voy a presentar a Carolina Rodríguez, que va a ser la moderadora hoy día. Carolina Rodríguez es magíster en Ciencias Sociales, en la especialidad de Antropología de la Universidad Católica, siguió la licenciatura en Lingüística y Literatura por la misma casa de estudios, es especialista en el mundo amazónico, ha escrito diversos artículos y libros al respecto, entre ellos dos recientes. Uno se llama Los diseños de nuestra memoria, registro y continuidad de los diseños de los Isconagua del río Callería, del año 2020, y Tradición oral Isconagua del año 2018. Entonces, Carolina, te cedo la palabra. Gracias, Jorge, por la presentación. Y bueno, en esta oportunidad vamos a dar paso a esta tercera sesión del webinar Rastros y Voces de la Amazonía, que es un webinar que está dedicado al abordaje de la lingüística y literatura en la Amazonía. Hay algunos aspectos técnicos que son importantes recordar, que ya se han ido mencionando también, han visto una imagen al respecto. Es importante pues que todos los participantes tengan el nombre de usuario, ¿no? Que debe coincidir con el nombre y apellido que utilizaron en el registro de la inscripción y deben de mantenerlo a lo largo de la sesión. Es importante además recalcarles que les pedimos que tengan sus micrófonos apagados, ¿no? Para evitar interrupciones en las presentaciones. Y finalmente, queremos invitarlos a que luego de escuchar las presentaciones y también durante las presentaciones puedan ir proponiendo preguntas vía chat. Al final de las dos presentaciones vamos a ir leyéndolas y asignándolas también a los ponentes. Entonces, bueno, para presentar este importante webinar, ¿no? Que tenemos en la fecha de hoy día, es importante recordar que la Amazonía peruana es una región que se caracteriza por su riqueza en todo sentido, y esto no solamente concierne pues a la ecología, a la historia y a la arqueología, como bien ya se ha demostrado y se ha conversado en las anteriores fechas de este evento, sino que además posee pues la Amazonía una importante riqueza lingüística. Y con ello nos referimos a las más, incluso de las 44 lenguas indígenas que reconoce el Estado peruano, y además a una multiplicidad de variedades de castellano amazónico. La población que habita la Amazonía peruana, además, ha hecho un uso creativo de estas lenguas y lo ha mostrado a través de un uso estético que sintetiza las historias y las cosmovisiones a través de una increíble producción literaria local. De ese modo, este webinar está dedicado a estos ámbitos lingüísticos y literarios, ¿no? Y para ello contamos pues con dos estupendos ponentes que pasaré a presentar. Primero, presentaré a Jaime Peña. Él es lingüista, es doctor en lingüística por la Universidad de Oregon, donde también obtuvo el grado de maestría. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la mayor parte de sus investigaciones se enfocan en lenguas peruanas de la Amazonía, especialmente las de la familia lingüística jíbaro y pebayagua. Además, dirige proyectos relacionados con el estudio del Lurarina, que es una lengua aislada, y la lengua Yanesha, que es de la familia lingüística arawak. Ha publicado trabajos en diversos medios especializados, así como ha participado en la elaboración de materiales educativos para las lenguas Wampis y Awajún en colaboración con los miembros de estas comunidades. Entonces, le voy a dar el paso a Jaime. Ya, bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por la invitación también. La verdad que estoy muy contento de estar hoy día en esta mesa junto con Ana, con Carolina y con el director del instituto, Jorge.
voy a compartir la pantalla de la presentación que voy a hacer. Y lo que voy a presentar hoy día es parte de, de un proyecto que es un poquito más largo. Y bueno, por cuestión de tiempo voy a presentar solo algunas cosas que igual espero que les interese. Y en algunos casos vamos a ver también eh, cómo la creación lingüística, digamos, es, es interesante y quizás hasta divertida. El tema del que yo voy a tratar es un tema que recién se viene estudiando en realidad, que es el tema de contacto lingüístico y bueno, y cultural, ¿no es cierto? Porque la lengua implica una cultura detrás, ¿no? En la Amazonía peruana, ¿ya? Desde un punto digamos, tradicionalmente, esto ha cambiado bastante en los últimos años, ¿no? Pero tradicionalmente la Amazonía siempre se ha mirado de una manera que uno podría denominar esencialista, ¿no? Digamos, digamos, es vista como un territorio vasto, eh, básicamente desierto, excepto en pequeñas islas donde habitan ciertos grupos humanos que son, digamos, grupos etnolingüísticos que normalmente se ven como pequeños, ¿no? Con límites cerrados, incluso en comunidades pequeñas y mayor interacción, genéticamente distintos y sin mayor desarrollo cultural, ¿ya? Esto, como les digo, ha venido cambiando bastante en los últimos años. La imagen que se tiene de la Amazonía eh, hoy en día es bastante diferente a la que se tenía en los 60, 70, incluso hasta los 90, diría yo, donde más bien predominaba esta visión, pero digamos que es una visión que es preponderante en otros ámbitos, ¿no? No hace muchos años, inclusive dentro de esta década, han habido diversos problemas políticos y sociales y en los cuales de nuevo ha regresado esta idea de que la Amazonía nadie vive en la Amazonía, ¿no es cierto? Y que el territorio amazónico es por lo tanto, está ahí para tomarlo, digamos, ¿no? Y el que no quiere compartirlo es el perro del hortelano, ¿no? Entonces, esto en realidad se contradice con un montón de hallazgos que ha habido en los últimos 20 o 30 años, en los cuales se ha encontrado en otras partes, en Brasil, en Colombia, sitios arqueológicos importantes, redes de intercambio cultural, económica, que apuntan más bien hacia un desarrollo y hacia un manejo de la ecología, de la naturaleza, bastante importante, que en realidad nos podría servir como ejemplo para desarrollar desarrollar diversas actividades del país, ¿no? Entonces, incluso ha habido estudios, hay un par de áreas en Sudamérica que están bastante bien estudiadas. Una es la del Baupés y otra es la del Xingu. El Baupés queda entre Colombia y Brasil, el Xingu, o el Alto Xingu en Brasil, en donde digamos, la etnogénesis, o sea, el nacimiento de un grupo que se identifica como grupo, digamos, está relacionado más bien a la mezcla, al contacto, ¿no? de dos o más grupos culturales. Este tipo de interacción no ha sido muy estudiada, al menos en lingüística, en nuestro medio, ¿ya? Entonces yo les quiero mostrar algunas estructuras lingüísticas. Voy a tratar de hacerlo lo
lo más llanamente posible, que más bien demostrarían que hubo un contacto, bueno, sigue habiendo, ¿no? Pero que hubo un contacto que es muy antiguo y que seguramente involucra redes de contacto cultural bastante complejas que todavía no entendemos, ¿no? La verdad es que la inmensa diversidad etnolingüística de la Amazonía es inconcebible, ¿no? Es impensable sin contacto, ¿no? Ahora, la pregunta que yo les hago y que intentaré mostrarles, de la cual, bueno, intentaré responder, aunque sea con un ejemplo, con unos ejemplos hoy día, unos cuantos ejemplos, es de dónde o dónde se hallan esas huellas, ¿no? ¿Dónde las vemos? La arqueología ha hecho grandes pasos para entender mejor la historia de la Amazonía. La antropología también, hay diversos estudios que nos permiten saber un poquito mejor, digamos, un poco mejor de etnohistoria, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se ve, cómo se manifiesta eso en el lenguaje, ¿no es cierto? Hay un montón de estudios que ven similitudes, por ejemplo, entre rituales, entre bailes, entre cantos, ¿no? Yo les voy a mostrar más bien una cuestión un poquito más, más estructural, ya más del lenguaje. Más del lenguaje, que, bueno, los cantos involucran lenguaje, un montón de lenguaje, ¿no? Pero quiero decir más del lenguaje, digamos, de estructuras que se usan en la vida cotidiana. Este es un mapa de un camino One Piece que se encuentra en la cordillera Campanquis, ¿ya? La cordillera Campanquis es la cordillera que separa dos ríos grandes, el río Santiago y el río Morona, y digamos, es el límite entre los departamentos de Amazonas y Loreto. Es el territorio de los One Piece. Y en esta cordillera es, digamos, el área tradicional donde los One Piece van a cazar, tienen sus chacras, etc. Está muy conectado con su historia. Y se ha encontrado un camino que va desde Ecuador. Este cuadradito, no sé, de repente no lo ven bien porque la pantalla es un poco chica, pero hay un cuadradito ahí. Es el área de la cordillera de One Piece, Campanquis, que en realidad llega hasta Ecuador. Y este camino, que es un camino que hoy en día lo caminan, o sea, los One Piece lo cuidan, lo mantienen y lo utilizan, tiene cientos de años, ¿ya? Y va desde Ecuador, entra al Ecuador, ¿ya? Y llega hasta, bueno, este es el otrora famoso pueblo de Borja, que en alguna oportunidad los One Piece quemaron. Este es el Marañón, ¿ya? Entonces, y bueno, luego del Marañón ya hay salida hacia el Amazonas, ¿no? Entonces, este tipo de caminos en realidad se encuentran por toda la Amazonía y tienen cientos de años, ¿ya? Y están asociados con diversas tradiciones culturales de esta región. Yo les voy a hablar de una región que está un poquito al costado del área de los One Piece, que es una región que parece como una colcha llena de ¿cómo se dice esto? Como llena de parches, ¿no? Cada parchecito es una lengua. Esta es una muestra de esa región. En el Ecuador, al sur del Ecuador, entre Amazonas y Loreto, hay un área muy rica lingüísticamente hablando, es muy compleja además, ¿ya? Allí encontramos a Chuar, es un grupo, Awajún, otro grupo, Chapra, Kandoshi, otro grupo, Cocama, Cocamiria, Quechua del Pastaza, Chawi, Chihuilo, otra familia, One Piece, son jíbaros, entonces, más hacia el este, encontramos todavía mayores grupos, ¿ya? Hay un montón de grupos pequeños
que están entre lo que es el área del límite entre Amazonas y Loreto, y si nos vamos hacia el norte, hacia lo que es Ecuador y el área del Putumayo entre Perú y Colombia. Es un área extensa y muy poco estudiada. Creo que es una de las áreas menos comprendidas, al menos lingüísticamente hablando, de la Amazonía peruana. Y vamos a ver que en algunos casos hay algún tipo de relación con lenguas de Ecuador y de Colombia, ¿ya? Lo que voy a hacer es comparar ciertas estructuras de diversas lenguas. Estas son las lenguas que voy a estudiar. Todas ellas son de familias distintas, ¿ya? Hay lenguas de una familia pequeñita que se llama Pebayagua, de la cual la única lengua hablada hoy en día es el Yagua. El Chihuilo es una lengua cahuapana. Wao, Guaorani es una lengua hablada en Ecuador, que es aislada o se considera aislada. Resígaro es una lengua en peligro de extinción, es una lengua de la familia arawak. Bora, Muinane o Miraña son de la familia Bora, Huitoto, y también hay miembros de la familia Tucano Oriental, más al norte, por acá por el río Putumayo. Y el arabela, que es una lengua zápara o zaparó, ¿ya? Esto es más o menos el área de la que yo voy a hablar, que es, digamos, corresponde más o menos a lo que es Loreto, ¿no? Loreto, un poquito de Amazonas y San Martín, ¿ya? Pero también límite con Ecuador y límite con Colombia. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que vean estos ejemplos. Estos son ejemplos de números, ¿ya? Y son ejemplos de dos lenguas completamente distintas, no relacionadas entre sí. Uno es el guaraní, que se habla aquí en Ecuador, y otro es el chihuilo, que se habla aquí en Perú, ¿ya? Ahora, son lenguas, como ven, geográficamente bastante distanciadas, ¿no es cierto? Fíjense cómo se hace el número 1. Las formas, abo, ado, alá, son distintas, ¿no es cierto? Pero fíjense la estructura. Tenemos una forma que significa 1, aquí en guaraní y aquí en chihuilo, un sufijo o otra forma que es un clasificador. Que muchas de estas lenguas tienen algunas formas que nos dan una idea bueno, valga la redundancia, de la forma del objeto que uno está contando, ¿ya? Entonces, algo que tiene forma de hoja, por ejemplo, una hoja de palmera, si uno quiere contarla, pone el 1, pone un clasificador y luego pone otra formita, otra forma morfológica que quiere decir solamente, significa solamente. Exactamente la misma estructura la encontramos en el chihuilo, ¿sí? Varios kilómetros al sur en Perú, guaraní, recuerden, está al norte en Ecuador, si quieren Perú, ¿ya? Y no tienen relación entre sí. Bueno, esto de aquí, esto que está en rojo, que yo estoy llamando clasificador, que vamos a llamar clasificadores, hay en esta área de la que yo estoy hablando, hay muchas lenguas que utilizan exactamente la misma estructura. Ahora vamos a ver ejemplos. Voy a correr un poquito, creo, porque me estoy demorando un poco, pero vamos a ver varios ejemplos de cómo se usa y vamos a ver que se usan exactamente de la misma manera y exactamente en la misma estructura, ¿ya? Con números ocurren en esta estructura. Vamos a ver la raíz del número seguida por un clasificador y seguida por un sufijo que significa algo así como solamente, ¿ya? También ocurren obligatoriamente con demostrativos, que son palabras que significan o equivalen a lo que nosotros en español usamos como para aquel, ¿no? Esos son los demostrativos, ¿ya? Creo que los otros no los vamos a ver hoy día, pero... sí, vamos a ver que derivan también nuevos sustantivos. Vamos a ver algunos ejemplos que son un poco graciosos, ¿ya? Entonces, estos son algunos ejemplos con números del guaraní, chihuilo, los acabamos de ver, y esto es el ejemplo número 3 es del yagua, ¿ya? Como ven,
En el Yawa utilizan exactamente la misma estructura que en Guarani, una lengua aislada, y que en Shiwilo, que es una lengua de la familia Kawapana que se habla más o menos entre San Martín y el sur de Loreto. Yawa se habla más bien para la zona hacia la frontera con Brasil, es bastante distancia geográfica. Pero como ven, tienen exactamente la misma estructura, ¿sí? Tenemos una raíz que significa uno, un clasificador y otra forma que significa solamente, ¿ya? Ahora, acá hay más ejemplos. Esto es también, el ejemplo número 4 es con el Yawa, ¿no es cierto? Esto ya es con el número 2, ¿ya? Raíz para 2, clasificador general, y esto es otro sufijo, como ya es 2, ya no puede ser solamente, ¿no es cierto? Entonces es un sufijo que es un número que es dual, ¿ya? Que es un plural que significa solamente 2. Ahora, Yawa, siguiente ejemplo es Bora, que es otra familia lingüística, ¿ya? Exactamente la misma estructura. 2, clasificador, esta vez un clasificador para madera. Digamos, estas lenguas clasifican un montón de cosas, ¿ya? Es muy bonito de ver semántica y culturalmente. Bueno, 2, clasificador dual. Aidopai, otra familia lingüística, tucano occidental, también, ¿no? Tenemos bueno, este es con el número 3, ¿no? Número, ¿sí? La raíz del número, el clasificador, y esta vez un plural. Ya no puede ser dual porque es 3, ¿no es cierto? Entonces ya es un plural general, pero es la misma estructura, ¿ya? Esto les he dado ejemplos con números, ¿no es cierto? Ahora fíjense los demostrativos. Estas son las palabras que significan ese, aquel, ¿ya? Entonces, en Yawa es obligatorio que cualquier tipo de demostrativo, o sea, cada vez que nosotros decimos algo como este cuaderno, esta casa, necesita un clasificador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando queremos decir este caldero, en Yawa necesita un clasificador para objetos que funcionan como recipiente, ¿ya? Entonces, es este clasificador caldero, ¿ya? Y bueno, luego continúa la oración, ¿no? Ella cocina en este caldero. Picaflor es un pájaro, ¿no es cierto? Es un ser animado. Entonces, en Resígaro, que es una lengua distinta del Yawa, otra familia completamente distinta, tenemos el demostrativo, que es más un clasificador para seres animados, para animales, ¿no? Entonces, eso significa picaflor en Resígaro. ¿Ok? Ocaina, otra lengua de la familia de Borahuitoto, diferente de las que hemos visto también, lo mismo, ¿sí? Demostrativo, en este caso, esa, y luego un clasificador para container. Este es parecido al Yawa, ¿no? Y calabaza, porque las calabazas ustedes saben que se usan para cerámica, ¿no? Se les saca la comida o la pepa que está ahí, luego se la lleva a un horno y se puede usar para tomar cosas. Se convierte como en una taza, una olla, algo así. ¿Ya? No es para cerámica, perdón, pero hace las funciones de cerámica. ¿Ya? Por último, vamos a ver otra función de estos clasificadores en distintas lenguas y vamos a ver cómo sirven para derivar, o sea, para crear nuevos nombres, ¿ya? Algunos de ellos son bien lógicos, como van a ver, ¿no? Es una muy bonita manera de derivar nuevos nombres y la lógica de que está detrás es muy bonita. Por ejemplo, si tenemos la palabra para árbol y le colocamos detrás el clasificador para cosas flotantes, nos va a dar como resultado balsa. Esto es en Resígaro, que es una lengua arawak, ¿ya? Si tenemos el clasificador para sal, perdón, la raíz para sal, la palabra sal, y le aumentamos el clasificador para cosas largas y rígidas, vamos a tener la palabra para árbol, vamos a derivar una palabra para árbol. Tiene que ver con la cultura en la selva. Hay, hay sal en roca a veces debajo de árboles. Esto es en Bora Muinán, ¿ya? Que es otra familia lingüística distinta. Guarani, una lengua aislada. ¿Cómo se hace mesa? Ponemos el verbo sentarse y obviamente
usando toda la lógica del mundo, se le agrega el clasificador para superficies planas. Entonces tenemos mesa. ¿Ya? En Chihuilo, lengua cahuapana hablada al sur de Loreto. ¿Cómo se hace bote? ¿Cómo se deriva? ¿Cómo se crea la palabra bote? Con la palabra para hierro más el clasificador para cosas grandes redondas. ¿Sí? Lágrima, obviamente, a partir de ojo más el clasificador para líquidos. ¿Sí? Y mi favorito de todos, mi favorito personal, ¿cómo se crea caldo de gallina en Yagua? Muy fácil, ¿no es cierto? Ponemos la palabra gallina y le agregamos un clasificador para líquido. Algo parecido a lo que hace la arabela para lágrima. ¿Okay? Entonces, como ven, aquí distintas lenguas también tienen exactamente la misma estructura y la misma función, que es más importante todavía. ¿Sí? Entonces, la idea es que hay un área de lenguas que hoy en día son pequeñas, pero que en el pasado tuvieron mucha mayor importancia cuando la primera navegación que hacen por el Amazonas, una expedición de Salinas, se encuentran con el grupo que es preponderante en el área del Amazonas son los Yagua. ¿No? Hay el nombre de un del cacique que dan es el nombre de un clan, del papagayo rojo, me parece. Que es Yagua, tiene toda la forma Yagua, ¿ya? Entonces parece ser que en el pasado, más bien con el advenimiento de la invasión europea y luego de la República peruana, ¿no? Los grupos han retrocedido tanto en territorio como en población, ¿ya? Pero parece ser que en esta área de aquí, al norte de Perú, que es, como les digo, es una serie de lengua tras lengua completamente distinta una de otra, hoy en día con poblaciones más pequeñas, reducidas en realidad, ¿no? Que parece que han estado en contacto unas con otras. Y esto se puede ver en ciertas estructuras lingüísticas, como las que yo les he mostrado con los sistemas de clasificadores. Si nosotros vemos afuera de esta área, que está aquí enmarcado en negro, lo que yo he puesto aquí como azul, ¿ya? Son familias en donde no encontramos clasificadores. O sea, fuera de esta área, no hay familias con clasificadores. Y al norte, acá donde está rojo, para el lado de Colombia y Brasil, sí hay familias con clasificadores. Entonces, para terminar, parece ser que ha habido este sistema de clasificadores, ¿ya? Que es bastante particular de esta área, debe ser producto de un fenómeno de contacto. No hay otra forma de explicarlo. Es exactamente los mismos patrones y las mismas funciones para lenguas que vienen de familias distintas, ¿ya? Y entonces hay una serie de preguntas que hay que hacernos para entender mejor esto, ¿no? Con esto termino. Hay que buscar otros patrones ariales en esa región y bueno, expandir este tipo de investigación en la Amazonía, ¿no? Pero a partir de eso hay que preguntarnos también ya cuestiones más particulares como cuál es la relación entre las lenguas tucano orientales que están al norte del Putumayo, entre Colombia y Brasil, con lo que encontramos en la región del Perú, porque son lenguas muy parecidas. ¿Cómo se relaciona pues el área esta del Alto Amazonas, Putumayo, que está entre Perú y Colombia y Ecuador, con otras áreas que están un poquito más al norte, como el Baupés, que ha sido bien estudiado? Y bueno, si se puede ver, si se puede analizar esto, reconstruir protolenguas, saber hasta dónde nos llegan, hasta dónde podemos reconstruir este tipo de sistemas, ¿no? De clasificación, ¿ya? Bueno, creo que hasta ahí nomás y espero luego sus preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Vamos a invitar a que todas las personas que tienen alguna pregunta también de esta primera presentación puedan irla escribiendo por el chat. Y vamos a darle paso a nuestra segunda expositora. Ella es Ana Molina.
es literata, doctoranda, doctoranda y magíster en literatura por la PUC. Trabajó como especialista en la Subgerencia de Promoción Cultural del Gobierno Regional de Loreto. También fue investigadora en la Casa de la Literatura Peruana y actualmente se desempeña como gestora cultural dentro de la PUC, ¿no? Y tiene a su cargo el curso de Cultura Amazónica de Estudios Generales Letras. Y bueno, vale la pena decir que es uno de los pocos cursos que también se abordan el tema amazónico como curricular en la universidad. En el 2018 publicó con la editorial Tierra Nueva de Quito su tesis de maestría titulada La búsqueda de la voz propia, la poesía amazónica. Ana, te doy el pase. Sí, no, muchas gracias, Carito. Y en realidad, gracias a Lira por organizar este tipo de eventos, ¿no? Y como nos explicaba de manera acertada, en realidad, y didáctica, Jaime en su ponencia, la región amazónica, a pesar de su complejidad, ha sido por mucho tiempo la región menos estudiada y la menos entendida. Como consecuencia, y esto es realmente preocupante, cualquier intento de aproximarse a ella enfrentado al interesado en la Amazonía, eso me pasó a mí en un inicio cuando empecé a acercarme a la literatura amazónica, y creo que felizmente está cambiando, a un vacío que nos lleva a cuestionar la legitimidad de una historia y cultura nacional que no incorpora a esta región del país. Esto ha traído también como consecuencia que sus manifestaciones artísticas, y específicamente las literarias, se encuentren en una posición secundaria o en todo caso marginal con respecto a la cultura literaria oficial. Entonces, podemos hablar de una identidad nacional, con qué estereotipos se ha formado, qué hemos consumido en nuestra vida escolar y universitaria, por qué hemos leído algunos textos y otros no, qué parte de nuestra historia nacional conocemos, qué literatura conocemos. Estas son preguntas que en realidad yo recién comencé a hacerme una vez que tuve la oportunidad de vivir en la Amazonía. Y de hecho siempre hemos advertido una dualidad, una pugna constante, por decirlo de alguna manera, entre la sierra y la costa. Un mundo dicotómico como el representado en la significativa obra de José María Arguedas o la del Inca Garcilaso en el periodo colonial. Pero la Amazonía nunca estuvo realmente representada. Mi formación académica en literatura se construyó entonces a partir justamente de esta dualidad. En análisis del encuentro del mundo andino y del mundo occidental en textos coloniales, como en el caso del manuscrito Guarochirí, los comentarios reales del Inca Garcilaso, por darles algunos ejemplos, el acercamiento hacia las lecturas canónicas del indigenismo como Arguedas, y la discusión de que si los escritores denominados criollos, como Vargas Llosa, Alonso Cueto, habían logrado o no representar de manera adecuada la voz de este otro andino, también subalternizado y convertido en un objeto de estudio, pero en todo caso incluido, discutido y problematizado, y no un sujeto ausente como el mundo amazónico. Por lo tanto, y esto me parece importante, para la mayoría de los peruanos, aunque como hemos estado diciendo hace un tiempo, creo que se está cambiando, en las nuevas generaciones sobre todo, y también con ese tipo de espacios, nuestro acercamiento a la Amazonía ha sido prácticamente nulo, reforzando así también en la academia el imaginario de que se trata de una región sin historia, cultura ni literatura. Y como decía Jorge, a puertas del bicentenario, se han reabierto diversas discusiones sobre el sentido de nación que tenemos y se ha incluso cuestionado el sentido de esta celebración. Y todas estas reflexiones se están viendo complejizadas a raíz de la emergencia sanitaria global, fenómeno que ha visibilizado las carencias de un Estado tan fragmentado como el nuestro. Por ello creo que es un momento propicio para seguir reflexionando sobre cómo se ha construido nuestra identidad nacional, también nuestro canon literario. Y por eso también quería agradecer especialmente al Instituto Ribagüero por generar este conjunto de webinars relacionados con la Amazonía. Y a partir de esas preocupaciones nace en realidad mi investigación. Primero, de la reflexión sobre la ausencia en particular de la identidad amazónica en la construcción de nuestro canon literario nacional. Y segundo, constatar una intención clara desde los medios intelectuales y artísticos y culturales loretanos, yo trabajo específicamente sobre todo en Loreto, de afirmar una identidad regional a través de sus prácticas.
Con esto quiero decir un poco la búsqueda de una voz auténticamente amazónica, la construcción y afirmación de una poesía y narrativa amazónica original que renuncia a valores considerados como alienantes. Con respecto a este segundo punto, mi hipótesis es que la literatura y el arte mestizo amazónico en general tiene por característica principal la confluencia de dos grandes vertientes temáticas. Por un lado, la construcción de una tradición mítica y de una sensibilidad de lo mágico, del universo indígena amazónico, en realidad como matriz cultural, convirtiéndose, por decirlo de alguna manera, en la marca de registro y valor agregado de las expresiones y manifestaciones amazónicas. Con esto quiero decir en realidad que la producción artística mestiza busca legitimizarse a sí misma al identificarse como heredera directa de la conmoción indígena amazónica, y por otro lado, el compromiso político con la realidad socioeconómica, ¿no? Con esto quiero decir las consecuencias de los ciclos de economía extractiva en la sociedad loretana. Ahora bien, la instancia histórica, socioeconómica, es un eje de articulación de toda mi propuesta de investigación. Luego de observar la crudeza de los ciclos económicos extractivos y las etapas histórico-sociales por los que atravesó la Amazonía, es natural, como nos explica Armando Ayarza, que la mayoría de periodizaciones literarias amazónicas, y por lo tanto también mi investigación, se construye subrayando particularidades y afinidades entre los ciclos socioeconómicos y los momentos literarios. De este modo, no es producto del azar que la mayoría de investigaciones hagan énfasis en explicar tres momentos claves en la historia amazónica, que generan en realidad quiebres en la literatura amazónica. Iniciamos entonces con la década del 40, señalando el contexto del último periodo de la explotación cauchera, de las disputas limítrofes con Ecuador y Bolivia, pero sobre todo haciendo énfasis en el caso del cuarto centenario del descubrimiento del río Amazonas, de 1942, que si bien es cierto es un hecho militar y político, generó una serie de publicaciones, siendo la principal Sangama, que se publica en el mismo año, en el 42, de Arturo Hernández, que ha sido recientemente reeditada por la editorial Trazos, por si les interesa buscarla, ¿no? En realidad esta editorial Trazos ha publicado recientemente toda la literatura de Arturo Hernández, así que de hecho podrían encontrarle ahí. Otras novelas importantes del periodo son Un amargado, de Juan Ernesto Coriat, Paiche, del pintor y escritor César Calvo de Araujo, que si bien es cierto es publicada en el 63, fue escrita en el 42 y pertenece al mismo ciclo de novelas. Y también Sachachorros, que son cuentos y relatos de César Lequerica, y Mal de Gente, una novela rural de Arturo Burga Freitas. De este periodo, de los años 40, también destaco especialmente la revista Trocha, de Francisco Izquierdo Ríos. Un segundo momento es la década del 60. La década del 60, en el contexto, digamos, está la explotación petrolera, maderera, el trazado de las carreteras, y hechos nefastos y poco estudiados también, como la matanza de los Matsés en el año 64 durante el gobierno de Belaúnde. Y esto explica un poco cómo las voces literarias se renuevan generando un contexto de reivindicaciones sociales y de denuncia. La poesía moderna y el compromiso social nace justamente un poquito antes de este periodo, con el poemario La búsqueda del alba, del 57, de Germán Lequerica, que se publica en la primera jornada del Libro Loretano, convirtiéndose en uno de los primeros poemarios orgánicos de Loreto, y que tiene una fuerte influencia de César Vallejo, y nos permite descubrir el sentir de esta sociedad que percibe su nueva realidad como eminentemente fragmentada a causa del ingreso del mundo moderno, que se ha visto, digamos, derruido, mermado e imposibilitado su comunión supuestamente anteriormente idílica con la naturaleza. Y el poemario inicia de esta forma. En la búsqueda del alba, el hombre tiene inevitablemente 100 pies, 100 manos y una estrella prendida en la memoria. De este modo, este poemario establece como su principal característica el hecho que el paisaje comienza a servir de telón de fondo. Anteriormente se había dado un ciclo de poemas que buscaba el de redescubrimiento desbordante de la realidad geográfica, ¿no? En especial del río Amazonas. Ahora, en este periodo,
el hombre amazónico es quien empieza a ocupar el primer plano dentro de la literatura, característica que recién a partir de esta publicación cala en la poesía amazónica y que recién en el año 1962 el grupo literario Bubinsana lo plantea de manera frontal en su manifiesto. Y le cito un pedacito del manifiesto. El hombre deberá ser objeto de esta literatura, dejará de ser el juguete de los hados del río y del bosque. Cierro la cita, ¿no? Y de esta manera, en este periodo de los 60, nace el grupo Bubinsana, considerado como el primer movimiento cultural del oriente peruano que generó un real quiebre con lo anteriormente planteado, al buscar renunciar a valores considerados alienantes, a plantear el deseo de encontrar una voz netamente amazónica y que cuestiona de manera directa la economía extractivista. Del grupo Bubinsana recomiendo muy especialmente a Jaime Vázquez Izquierdo, con su excelente novela Río de Putumayo, que narra la historia de un pintor que va al conflicto con Colombia, y también su novela Cordero de Dios, donde nos presenta a un Iquitos rural que pasa de ser urbana, o sea, que pasa de ser rural a ser urbana de forma muy acelerada. El poeta del grupo es Javier Dávila Durán, que nos ha dejado poemarios como Yo el Sujeto o Parque de Reserva, y poemas importantes como Crónicas de la Muerte de Pucallpa, incluso la exposición de la Casa de la Literatura, que es realizada en el 2018 sobre literatura loretana, lleva como título el nombre de uno de sus poemas, ¿no? La Casa sin Puerta, como una suerte de homenaje hacia él. Y un actor importante de la escena cultural de la época es Roger Runril, que tiene un abordaje múltiple en la región. Creo que su texto de ficción más importante es justamente su primera novela, La Virgen de Samiria, que él ha publicado en el 2012, hace no tanto, y en la que nos muestra en realidad toda la historia extractivista de Loreto, los ciclos del caucho, el petróleo, el narcotráfico, pero a partir de la historia de una familia, de la familia Reategui. Finalmente, otro momento de quiebre importante es la década del 80. En el caso de la Amazonía, la violencia terrorista coincidió con el boom de la coca, ¿no? Y aunque los estudios sobre el conflicto armado interno suelen centrarse en Ayacucho y en Lima, es en verdad importante extender la narrativa a lo acontecido con los pueblos originarios amazónicos, para tener una visión más nacional de lo sucedido. Más aún cuando en esta región la violencia subversiva coincidió con el boom de la coca y con la violencia evidentemente del narcotráfico. Durante este periodo, la literatura amazónica mostró una preocupación por los procesos socioeconómicos regionales. En la década del 80 aparecieron grupos y asociaciones culturales que dinamizaron el ámbito cultural. Apareció el grupo literario Javier Heró, el grupo literario Nueva Cultura, el grupo cultural Jovaldo y el grupo Oruga. El grupo Urcututu, que nace en el 79 y que está encabezado por Carlos Reyes, Ana Varela y Percy Vilches, se convierte en realidad para mí en el más importante, ya que presenta como principal característica su preocupación por los procesos sociales y la problemática amazónica en su contexto histórico, pero fundando sus raíces en una cosmovisión regional como fuerza generatriz. El narrador del grupo es Percy Vilches, que cuenta con diversos libros como Inquilinos de la Sombra, el ensayo Julio César Arana, de El Pordiosero de la Fortuna, y diversos poemarios como El Sol Despedazado, que publica en el 91 con Ana Varela. En cuanto al poeta Carlos Reyes, continúa el legado de poesía social de Germán Lequerica, que les contaba en la década del 60, y a través de una poesía con recursos narrativos, y lo que denomino yo como un testimonio histórico-social, en el que el autor se convierte en realidad en un testigo presencial de la modernización caótica del periodo socioeconómico de su tiempo, Carlos Reyes, como nos señala Ricardo González Vigil, logra fusionar la vibración lírica con los recursos narrativos, conectando las vivencias individuales con los procesos sociales. De Carlos Reyes recomiendo especialmente su poemario Mirada del Búho y su antología poética Las Provincias Secretas. Y finalmente, quiero hacer especial énfasis en la poesía de Ana Varela. Ana Varela, quería hacer énfasis en ella porque tenemos la alegría de que nos acompañe en la cuarta y la última sesión que tan acertadamente está organizando el IRA.
Personalmente considero a Varela como la poeta amazónica más importante actualmente, así que en realidad será un lujo escucharla la próxima semana. Y cuando nos acercamos a sus poemarios, debemos analizarlo desde dos premisas básicas. Considerar a Varela como representante de la poesía femenina peruana de la década del 90, y en tanto fundadora del grupo Urkututu, representante de una literatura amazónica eminentemente social. Entonces, su mayor preocupación es política, cultural y social, debido a que prima como interés superior la reivindicación de las raíces étnicas a partir de una voz poética colectiva. Hace unos meses, Antonio Chumbile, de la Casa de la Literatura, explicó de una manera, en realidad, explicó de una excelente forma la complejidad de la poesía de Ana Varela. Ustedes pueden acceder al video en la página de Facebook de la Casa. Se los recomiendo mucho si es que quieren profundizar también un poco más en la poesía de Ana. Y de este modo, en realidad, como nos señala Roland Fordes, Varela construye una voz que, adoptando la perspectiva de una mujer sobreviviente del genocidio capitalista, nos transmite la historia de sus antepasados indígenas diezmados por la despiadada explotación del caucho, invitándonos a reconsiderar la historia oficial de los vencedores y a reconstruir la de los vencidos. Ana Varela ha publicado el poemario Lo que no veo en visiones, que ganó el premio Copén en el 92, Voces desde las orillas, del 2000, y Dama del escenario en el 2001. Hace aproximadamente un mes, si no me falla el cálculo, junto a Leopoldo Bernucci, ha publicado su estudio Benjamín Saldaña Roca, Prensa y Denuncia en la Amazonía Cauchera, con la editorial Pacarina, por si también les interesa acercarse al tema del caucho. Y del periodo de los 80 no podemos olvidarnos, y solo voy a hacer mención a César Calvo Soriano, poeta, novelista y ensayista, hijo del pintor César Calvo de Araujo y quiteño por decisión, que publica en el año 81 Las tres mitades de Inomoxo, que ha generado un verdadero hito en la narrativa amazónica. Calvo realmente logró internalizar su narrativa en la cosmovisión y saberes indígenas, siendo en realidad considerado por muchos como la mejor novela amazónica peruana. Y ya finalmente, no quería terminar este periodo sin al menos mencionarles y recomendarles al importante cuentista loretano Arnaldo Panaifo, que publicó Cuentos y algo más, El pescador de sueños, El ocaso del Durico del uniforme, entre otros textos, ¿no? Ahora, si ustedes desean acercarse a alguno de los autores que he mencionado hoy, les recomiendo la antología Allí donde canta el viento, antología de literatura amazónica realizada por la Casa de la Literatura y que se encuentra en línea. Y muchísimas gracias por la invitación. No sé si yo pueda dejarles el link de la antología en el chat, pero voy a tratar. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación y bueno, en realidad muchas gracias a nuestros dos ponentes por las aproximaciones a la lingüística y literatura amazónica que nos han ofrecido en este webinar. Y bueno, vamos a pasar, ¿no?, a algunas preguntas que ya nos han ido haciendo llegar, ¿no?, los participantes. Entonces voy a comenzar, a ver, leyendo, por ejemplo, bueno, hay una pregunta dirigida a Jaime, y bueno, en realidad también aplica a nuestros dos expositores, ¿no? Que es una pregunta sobre la crisis actual, ¿no?, generada por la pandemia. Nos preguntan, ¿no?, cómo esta crisis generada por la COVID-19 ha impactado, ¿no?, en las lenguas, en los estudios sobre lenguas amazónicas, pero esto también se puede extender, ¿no?, a la producción literaria, ¿no?, y a la producción también cultural en este contexto. Entonces, le doy el pase a Jaime o a Ana, quien podemos tal vez contestar en ese orden. Mientras Jaime logra solucionar el problema de su conexión, le vamos a pedir a Ana que pueda comenzar también tomando la pregunta. En realidad yo estaba pensando que en realidad el especialista en el tema eres tú, ¿no? Y que de hecho, para quien se quiera acercar al tema de las comunidades indígenas, el COVID, Carolina tiene también varios artículos, también Rodrigo Lazo, Luis Elvira Belaúnde,
Andrés Napuri, ¿no? Que han estado, digamos, siguiendo el tema a todo momento y con un ahínco en realidad sorprendente, haciendo sus manifiestos, ¿no? Si me preguntas por el lado de la literatura, de hecho hace poquito, Roger Runrill, que es un escritor amazónico, me mandó un cuento que estaba relacionado con el tema del COVID, ¿no? Y cómo de alguna forma él lo vivía. Lo que yo calculo es de que de hecho se van a empezar a generar cuentos o narrativa o poesía incluso con respecto al tema. Pero eso es algo que vamos a empezar a verlo en un futuro. O sea, lo vamos a ver, digamos, acá unos años cuando se empiecen a editar, a publicar, ¿no? Eh, de hecho, ahorita, como les decía, como les contaba, he podido leer este cuento de Roger, pero no es que esté publicado, por ejemplo, ¿no? O que tenga, o si yo sepa que tenga la intención de publicarlo. ¿No? Es como pasó con lo de Bagua, ¿no? De que de hecho se han aparecido algunos cuentos y algunas narrativas, pero en el momento mismo no teníamos acceso a ella, ¿no? Sí, Ana, estamos todavía muy pronto, ¿no? Para comenzar a ver esa producción, así que esperaremos en los siguientes meses poder conocer más al respecto. Jaime, no sé si ya se restableció tu conexión. Sí, sí, disculpen que me botó por un ratito la conexión. Este, la, bueno, sobre el tema de la pandemia, en realidad yo lo que más lamento es que en estos casos se ve primero la falta de Estado, ¿no? Porque no hay un Estado que llegue por allá. Eh, pero también segundo es eh, la falta de especialistas, ¿no? En este tema. O sea, yo les puedo contar mil cosas de lo que yo, de la información que yo he recibido o de cómo, mal que bien he tratado de ayudar, pero la verdad es que no debería ser así, ¿no? Porque el, eh, debería haber especialistas en estos temas que puedan dedicarse a esto, a hablar y hacer campañas. Y bueno, uno, en nuestro caso, deberíamos apoyar eso, ¿no? Pero no hay, ¿no? O sea, no hay, digamos, un Estado que se haga cargo de eso y tampoco hay algún tipo de especialista o hay escasos, ¿no? Que me imagino que si hay, tampoco es un especialista que se especialice en este tipo de temas en regiones como la Amazonía, ¿no? Entonces, lamentablemente, la gente de esos lugares tiene que recurrir a las prácticas que ellos tienen, ¿no? Que, por ejemplo, retirarse las chacras, ¿no? Eh, cerrar sus territorios. eh, y nosotros, digamos, los que más o menos estamos por algún otro motivo más cercanos a esa situación, eh, en realidad, digamos que quedamos en el medio y envueltos por tratar de ayudar quizás en, en situaciones de informalidad, ¿no? Porque, o sea, yo no sé cómo voy a saber cómo tratar una pandemia, por ejemplo, ¿no? Yo puedo colaborar, ¿no? Me puedo comunicar con personas, qué sé yo, pero lamentablemente o sea, más allá de la ayuda que uno pueda prestar, lamentablemente, bueno, yo creo que no debería, en una situación ideal no debería ser así, ¿no? Eh, y lamentablemente eso además puede conllevar a que el tipo de respuestas o ayuda que nosotros podamos dar, más bien, eh, digamos, siga, ¿cómo diría? Siga reafirmando este tipo de sistema injusto en el cual vivimos, ¿no? Y en el cual hay una población que obviamente va a sufrir más que otra, ¿no? Obviamente dentro de todo lo que creo que todos de alguna u otra forma hemos sufrido, ¿no?
Entonces, bueno, la pandemia, perdón, la pandemia obviamente ha afectado a muchos pueblos, algunos más que otros. Ha habido eh, bastantes muertes, ¿no? Mucha gente enferma y además ha afectado, si ya la economía de las personas en un lugar como Lima, por ejemplo, o Arequipa o Trujillo, está mal, pueden imaginarse cómo está en un lugar donde no hay mayores servicios, ¿no? O donde hay muy pocos servicios. Entonces, digamos, es una situación lamentable y que en un sistema un poquito más justo e ideal debería poder al menos haber sido controlado. Hoy en día está un poco más controlado, parece ser, pero no porque la situación, o no porque se haya actuado bien, sino porque la población está tan contagiada que ya no hay mucho más por contagiarse, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir. Sí. Me voy a cortar acá porque si no voy a dar un discurso que los voy a aburrir. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir sobre la Amazonía y la pandemia, y bueno, creo que ha sido una pregunta necesaria y muchas gracias a la persona que lo formuló. Hay algunas otras preguntas más. Voy a dirigirle algunas preguntas a Jaime sobre, nos preguntan, el público nos pregunta si es que existen o cuáles serían, ¿no?, las fuentes de estudio para el contacto lingüístico. Y además, una de las participantes menciona pues de que, bueno, que algunos pueblos, ¿no?, como los ya, digamos, en Yaguas, en Pebas, hubo pues contacto, ¿no?, un contacto lingüístico, ¿no?, un contacto cultural también con la comandancia de Maynas, ¿no? ¿Qué ocurriría ahí a nivel lingüístico? Uh-huh. Estas preguntas son para Gracias Jaime. Gracias por las preguntas. Bueno, sobre contacto lingüístico en la Amazonía hay muy poco en realidad. Si la pregunta es por cuestiones que han sido publicadas para el Perú, hay poquísimos estudios. Me parece que Doris Payne, David Payne, Mary Ruth Weiss, son algunos autores que se me vienen a la cabeza. Pilar Valenzuela también, especialmente el área de intermedia entre Andes y la Amazonía. Me parece que son algunos de los autores que se me vienen a la mente. Y hay un grupo de lingüistas y geógrafos y antropólogos que han venido trabajando esto, pero no exactamente en el área peruana, ¿no? Y además se han dedicado más a digamos, a familias grandes, como la familia Arawak, que es un grupo de lenguas que se encuentra expandida desde Venezuela hasta Bolivia, ¿no? Está expandida bueno, casi toda la Amazonía. Y además creo que en Centroamérica también tiene presencia. Entonces, digamos que hay un poquito más de fuentes para eso, por ejemplo, ¿no? Ahora, si la pregunta más bien no es tanto qué se ha publicado, sino qué podemos ver. Bueno, hay varias cosas que se pueden ver, ¿no? Yo he presentado un ejemplo de un sistema de clasificadores que me parece que evidentemente ha nacido de fruto del contacto, pero hay otros, hay algunos otros tipos de subsistemas gramaticales que también se parecen bastante. Por ejemplo, es un poco difícil de explicar si no han llevado lingüística, pero hay unas operaciones que hacen que un verbo intransitivo se vuelva transitivo, ¿ya? O sea, por ejemplo, el verbo ir normalmente no tiene un complemento directo, ¿no? O sea, uno puede decir simplemente yo voy, ¿ya? Pero algunas veces se le puede colocar un complemento, ¿no? Bueno, en algunas lenguas amazónicas esto se hace
añadiendo una forma, ¿ya? Un formativo a una raíz verbal. Y esa raíz, perdón, esa forma, ese formativo que se agrega a la raíz, por ejemplo, en muchas lenguas tiene la forma de el sonido T más una vocal. Normalmente tú o ta, que se encuentra expandido, se encuentra por casi todo el norte peruano, hasta inclusive un poquito más abajito, más al sur del Loreto también. Y nadie sabe, o sea, de dónde viene esto, ¿no? Pero algunos dicen que es porque podría ser una antigua reliquia de una lengua muy antigua, de donde provienen muchas lenguas amazónicas. Otros creen que más bien es por contacto, ¿no? Me parece que es la respuesta más, la mejor, o digamos el mejor análisis, pero en fin, no está, ¿sí? No, todavía no se sabe muy bien eso. Hay cuestiones como los números. Normalmente las lenguas amazónicas tienen números bajos, tienen números pequeños, ¿no? Cuentan del 1 al 3 y luego es más difícil. Los sistemas numéricos son bien particulares de la Amazonía, ¿no? No se encuentran en los Andes, es distinto, ¿no? Hay varias lenguas de familias distintas que, por ejemplo, tienen otra forma que sirve para derivar la idea de difunto o de alguien que ha fallecido. Ujú. Y así hay distintas estructuras que cuando uno lo ve, digamos, desde cierto panorama más tipológico, o sea, más comparativo, llaman la atención, ¿no? Lo que pasa es que no han sido estudiadas. Y lo otro es, Ujú. creo que es lo de Yagua, Peba. Sí, tuvieron contacto en Maynas. Pero Peba y Yagua es de la misma familia. O sea, pero sí tuvieron contacto con otras lenguas en Maynas, que fue, digamos, la región en la colonia donde habían reducciones, ¿no? Pero estos sistemas como el de clasificadores y seguramente otros sistemas gramaticales, otras estructuras gramaticales, son anteriores al contacto europeo, porque cuando estos pueblos estuvieron en Maynas primero duró no mucho porque los jesuitas fueron expulsados y los jesuitas eran los que estaban a cargo de la Maynas colonial, ¿no? Y segundo, muchas de las reducciones de esta época duraban muy poco, por diferentes razones, ¿no? Por sublevaciones, porque se escapaban al monte, porque a veces también mataban a los padres, a los misioneros, o porque habían guerras entre ellos. Entonces, hubo muy pocos pueblos mezclados que estuvieron por mucho tiempo juntos como para decir, ok, es posible que de aquí haya surgido algún tipo de mezcla lingüística, digamos, ¿no? Yo creo que más bien son este tipo de estructuras que se comparten entre lenguas, no sé si todos, ¿no? Pero muchos más bien son pre-contacto europeo. Cuando al parecer las diferentes gentes que vivían sí tenían contacto, ¿no? Sí se comunicaban entre ellos. Más bien el contacto se ha ido perdiendo conforme las poblaciones han ido disminuyendo. Eso ha sido durante la época ya de la colonia y de la república. Eso podría decir sobre. Bueno, hay algunas preguntas también para Ana. Te voy a leer algunas, luego tal vez retomamos algunas otras más. Preguntan los participantes, ¿no? Un poco sobre las influencias, ¿no? Por ejemplo, si es que el realismo mágico o lo real maravilloso ha tenido influencia en la literatura amazónica, o si es que los textos, digamos, literarios, ¿no? Amazónicos en español han tenido influencias, pues, de las lenguas y las estructuras, ¿no? lingüísticas de las lenguas indígenas de la Amazonía. Ya, mira,
Cuando yo recién comencé a meterme en la literatura masónica, de hecho sí pensé de que el realismo mágico o el realismo maravilloso había tenido como una influencia en la literatura masónica. Yo llegué, digamos, a la Amazonía sin tener mayor conocimiento sobre la Amazonía. Y eso fue lo primero que yo, claro, con mis estudios, digamos, de literatura en la católica, fue lo primero que pensé. Pero cuando me he ido metiendo más en realidad, y he ido no solo viendo el tema de literatura, sino me he estado metiendo en historia, un poco en la cosmovisión, ¿no? Me he dado cuenta que en realidad eso es como que nosotros hemos querido de alguna manera entenderla de mejor forma y hemos dicho, ah, esto suena a realismo maravilloso, entonces es un real maravilloso amazónico. Y no lo plantearía así. Yo creo que tiene sus características propias, ¿no? De hecho, sí creo, y por ahí vi una de las preguntas, así que me adelanto, sí creo que la cosmovisión indígena amazónica sí ha sido como una fuerza generadora, o sea, como la matriz cultural, no solo en la literatura, sino también en la pintura, en la fotografía, ¿no? En la pintura, sobre todo, yo lo he visto mucho más claro, porque o sea, lo ves de manera, digamos, evidente. Pero justamente todo lo que he visto es como un proceso en la misma literatura amazónica de eh, limpiarse o de, o sea, como de desligarse de factores que consideren o que se consideren alienantes y empezar a generar como una voz netamente amazónica. Y en ese proceso, yo creo que en esa búsqueda, el verse, digamos, la cultura, digamos, o los mestizos, o los pintores mestizos, los literatos mestizos, sí se han sentido como herederos directos, ¿no?, de la cosmovisión indígena amazónica. Ese sí me parece, digamos, una influencia dentro de la literatura y la pintura amazónica. Agradecemos mucho por todas las preguntas que ya nos están llegando. Estamos casi ya con la hora. Y, les agradecemos mucho a los dos. Solamente para terminar, quisiera pedirles que puedan dar, ¿no?, brevemente algunas palabras finales a las personas que han quedado tal vez muy curiosas, ¿no?, entusiasmadas también con sus presentaciones. No sé si Ana y Jaime también, para ir cerrando ya. Yo lo único que quisiera hacer es agradecerles por generar estos espacios, de verdad, y les recomendaría, por ejemplo, que si les interesa la literatura amazónica y no saben muy bien por dónde buscar, se metan en esta antología que les estaba contando, por ejemplo, de la Casa de la Literatura, que es gratuita y que está en línea y que van a encontrar varios autores, y de que también tal vez revisen a la editorial Trazos o editoriales regionales para que puedan adquirir justamente los libros y ahí comenzar a acercarse a la literatura amazónica, ¿no? Eso. Y gracias más bien por todo, gracias a ti, Carito, por acompañarnos y a Jaime también. Jaime. Bueno, sí, yo también simplemente me gustaría agradecer a todos y también por las preguntas y bueno, por la invitación para estar aquí, ¿no? Yo creo que la oportunidad, no tenemos mucha oportunidad de hablar sobre la Amazonía, siempre es relegada, así que es importante tener este tipo de espacios para poder conversar. Gracias a todos. Bueno, nuevamente agradecerle a nuestros expositores, a Ana y a Jaime. El tiempo nos ha quedado muy cortito, ¿no? Nos hemos quedado enganchados con las exposiciones. También reiterarle el agradecimiento a todos los participantes por estar presente en esta sesión y también por sus preguntas. Y bueno, finalmente también de manera muy personal quisiera agradecerle a Lira, ¿no?, y a su director por organizar estos importantes espacios para discutir temáticamente cada semana. Así que bueno, los invito a la próxima semana, el próximo miércoles va a continuar este ciclo. Así que bueno, hasta entonces, muchas gracias.